El 90% de la gente no conoce ese truco. Seguramente cuando imprimes tus piezas tienen esta costura muy marcada. Como puedes ver aquí, se aprecia mucho y en esta otra pieza prácticamente no se aprecia casi nada. Quédate y te lo cuento, pero antes suscríbete para más contenido. Cuando nosotros laminamos una pieza, ahí como podemos ver, tenemos dos costuras, una por aquí afuera y otra por aquí dentro. Y esto es porque justamente en este punto es donde se solapan las costuras. Vamos a cambiar aquí a tipo de línea y voy a esconder la costura para que podamos ver lo que pasa. Aquí, como podéis ver, hace un corte. Vamos a verlo más en detalle. Fijaros, ahí estaría imprimiendo la línea. Y luego para ahí justamente en ese punto y se va de golpe a la otra, provocando un corte. Y esto es justo el efecto que vamos viendo. Por eso vemos ahí esa costura. Pues esto lo podemos eliminar de dos maneras. La primera de todas es irnos al perfil de filamento. En este caso esta pieza la voy a imprimir en BetG en la parte inferior y aquí tengo el ajuste de tipo de costura cicatriz. Lo puedo activar tanto en contorno como en contorno y agujero. Esta pieza de aquí tenemos aquí el agujero y también tenemos el contorno, por lo tanto podemos disimularla en ambos sitios. Esto viene muy bien hacerlo desde aquí, puesto que podemos almacenar este ajuste para este perfil o este filamento que tengamos en nuestra impresora. Pero, ¿qué pasa si queremos que todos nuestros filamentos tuvieran este ajuste ya predefinido? Pues lo podemos hacer mucho mejor si lo establecemos en los perfiles de proceso. Para ello, cerramos aquí, esto no lo tocamos y aquí nos vamos a, en calidad, activamos esta casilla. Anular el ajuste de costura de filamento y como veis nos ha trasladado los ajustes que teníamos en el perfil, nos lo ha trasladado aquí. Ahora voy a ponerle contorno y agujero. Pero esto no es todo, si hacemos esto no saldrá bien. Otro ajuste que tenemos que tocar es aumentar un poco el ancho de línea, aquí en 0,62, es decir, lo aumentamos en 20. Sí es cierto que va a gastar un pelín más de material, pero el acabado va a ser mejor. Y aquí activamos Scarf alrededor de toda la pared. Scarf es bufanda. Activamos. Y otro ajuste que me gusta mucho sería establecer el orden de paredes en pared interior, pared exterior y pared interior. Ahí lo ajusto y ahora vamos a laminar. Y vamos a ver qué sucede. Fijaros ahora mismo lo que ocurre. Ahora cuando traza la línea, lo que hace es solaparla. Entonces, de esta manera lo que va a hacer es que se va a notar muchísimo menos, como veis aquí en estas piezas. Aquí podemos ver cómo se está solapando y antes de establecer estos ajustes, como podemos ver, lo que hace es cortar y saltar a la siguiente. ¿Diferencia en el gasto de material? Pues vamos a verlo también, porque hay que verlo todo. En este que no tenemos este ajuste establecido, es decir, lo tenemos de manera predeterminada, el gasto del filamento es de 27,55 y en el caso que tenemos todos estos ajustes establecidos para evitar esa marca de costura, el gasto es de 34,54 gramos. Aquí tendríamos la diferencia. Ya sabes, no te olvides de suscribirte y dame un pedazo de like si esto te ha parecido útil. ¿Conocías este truco? Os leo en comentarios. Un saludo.